Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 4. Vamos a hablar sobre la experimentación en un paciente sano. Este es un caso clínico. Y pues las integrantes del equipo somos Muñoz, Gaspar, Ana Karen y Osorio Sánchez y Jessica del Carmen. El objetivo de este trabajo es experimentar un medicamento homeopático en un sujeto sano, que es conocido como experimentación pura. Es determinar los signos y síntomas que producen las sustancias en los pacientes sanos, en las personas sanas. Y bueno, en homeopatía se cree que una sustancia que provoca ciertos síntomas en un individuo sano puede ser utilizada pues para tratar estos mismos síntomas en un individuo enfermo. Los algoritmos de la experimentación pura, vamos a leer lo que es el parágrafo 121, que es pues experimentar con los medicamentos para averiguar sus efectos en el organismo sano. Y pues debemos retener en la mente que las sustancias fuertes llamadas heroicas son capaces, aún en pequeñas dosis, de producir cambios en la salud hasta en personas robustas. También ocupamos lo que es el parágrafo 106, que más que nada es que se deben conocer todos los efectos patogenésicos de diversos medicamentos y que se deben observar primero todos los síntomas morbosos y las alteraciones en la salud en que cada uno puede, pues, desarrollar en el individuo sano todo el parágrafo 105, que es el segundo punto en el ejercicio profesional, que es el verdadero médico, y se refiere a la adquisición del conocimiento de los instrumentos destinados a la curación de las enfermedades naturales. En las consideraciones éticas, pues más que nada va a ser que la investigación en voluntarios sanos debe cumplir con estrictas normas éticas para garantizar la seguridad y el bienestar de los participantes. Esto va a incluir también el obtener el consentimiento informado, minimizar los riesgos para nuestro paciente y asegurar la confidencialidad de los datos. En este caso, nuestro paciente firmó nuestro consentimiento informado, que se le declaró pues lo que se iba a hacer la experimentación en paciente sano, que es la experimentación homeopática, que se le iba a dar pues más que nada el medicamento y se le explicó pues que toda su información va a ser solamente usado como fines educativos y también que todo lo que puede llegar a presentar, los síntomas que puede llegar a presentar, las agravaciones que puede llegar a presentar nuestro paciente. Vamos a iniciar con lo que es su historia clínica, que nuestro paciente es Muñoz Gasparana Karen, tiene 24 años de edad. Su entidad de nacimiento es Estado de México, su estado civil es soltera, la escolaridad es preparatoria, ocupación estudiante, es un caso nuevo y nuestra fecha de inicio con esta paciente fue el 30 de noviembre del 2024. Como antecedentes heredofamiliares vamos a tener que este, tiene antecedentes de hipertensión arterial su madre, igual que artritis reumatoide. Entre antecedentes personales no patológicos, tiene tabaquismo negado, nunca ha consumido tabaco, no consume alcohol, su tipo de sangre es O positivo y su vivienda cuenta con todos los servicios básicos. En antecedentes gineco-obstétricos, su menarca fue a los 9 años, tiene ciclos regulares, su fecha de última menstruación fue el 30 de octubre del 2024, su fecha de última citología fue el 30 de julio del 2024 y el método de planificación actual es el uso de preservativo. Los antecedentes personales patológicos es de la infancia, viruela y hospitalizaciones previas es que sí, fue por un absceso submandibular hace 10 años y el padecimiento actual pues no tiene ninguno. El examen físico es que su talla es de 1,60 metros, su peso es de 80 kilogramos, frecuencia cardíaca de 72,
frecuencia respiratoria de 21 y tensión arterial de 110/74. En nuestras características del sujeto de experimentación, más que nada, pues como se los mencionamos al inicio, es una paciente sana de constitución endomorfa, de carácter fuerte, sin deseos de socializar. Cuando tiene enfermedades respiratorias son con tos muy con expectoración y las infecciones son muy poco frecuentes. Tiene sobrepeso con deseo de comida condimentada y picante, sin antecedentes patológicos de importancia. En la metodología, será expuesto al Lycopodium clavatum a la 30 centesimal en solución disuelta en un vaso de 250 mililitros cada 8 horas, succionando 100 veces. El frasco original debe ser regulado en un lugar fresco y sin exposición a la luz solar. En las observaciones de la paciente durante la primera semana se van a enumerar en orden de importancia y en la primera se va a observar que aumenta su apetito, pero una vez que prueba algo de comida, esta hambre se cesa. El peristaltismo subió de intensidad, despierta antes de que suene su alarma y el día suele ser productivo, pero ahora rinde más sin terminar agotada. En la segunda semana está muy irritable, no solo en las discusiones siente que las exagera, sino que también busca discutir. Tuvo problemas familiares y dice que llora con facilidad, cosas que antes pues no le sucedían y no lloraba pues en lo absoluto. Observa que aumenta su apetito, sigue presente y el peristaltismo subió de intensidad. Despierta antes de que suene su alarma y el día suele ser muy productivo, pero ahora pues no termina tan agotada y no se registran pues más cambios. En la tercera semana sueña con cosas que le pasan en el día de manera muy extraña, alucinaciones, pesadillas, duerme en la tarde y despierta temprano. El aumento de apetito incrementa, todo el tiempo desea comida y se irrita con facilidad. Los ruidos muy fuertes como la música o el transporte la irritan. Desea comer mucha comida dulce y el dolor de cabeza es intermitente en la noche del lado derecho. En la cuarta semana, la paciente nos refiere que permanecen las pesadillas con los sueños que hacen dudar de la realidad, sigue comiendo mucho, sigue con irritación emocional, el deseo por dulces aumentó y las evacuaciones son mucho más frecuentes, pero no son diarreicas. El dolor de cabeza predominantemente derecho y con irradiación ocular, la luz del celular y pantallas la irritan aún más y se retrasó su periodo menstrual. Es más sensible al frío y el abdomen responde con discreción. Las coincidencias con licopodium es que los síntomas del paciente pues aumenta su apetito, pero una vez que prueba algo de comida, esta hambre cesa. El peristaltismo subió de intensidad y en el tratado de materia médica homeopática Vygotsky tenemos que está catalogado con una gran cantidad de borborismos. Despierta antes de que suene su alarma y está muy irritable no solo en las discusiones, siente que las exagera, sino que las busca. Y en el tratado de materia médica tenemos que el ataque se realiza a través de actitudes reactivas, consciente mecanismos de defensa. Los síntomas del paciente igual, es llorar con facilidad, sueña con cosas que le pasan en el día de manera muy extraña, alucinaciones y pesadillas, desea comer mucha comida dulce, el dolor de cabeza intermitente en la noche del lado derecho. Y basándonos en el tratado de materia médica, vamos a tener que el llanto es ruidoso, sollozante y que alterna con risas y mejora. Va a estar durmiendo, delira, grita y ríe, deseo intenso de dulces y los síntomas predominan del lado derecho del cuerpo. En los síntomas del paciente, las evacuaciones son mucho más frecuentes, normales, no diarreicas. Eso pues no nos los menciona el tratado de materia. En dolores de cabeza predominantemente derechos con irradiación ocular, la luz del celular y las pantallas irritan aún más. Y aquí en la materia lo tenemos como dolores en los ojos, sobre todo en la noche y por luz artificial. El síntoma del paciente se retrasó el periodo menstrual y justo en nuestro tratado de materia médico homeopática lo menciona como supresión menstrual por miedo
En los síntomas del paciente es más sensible al frío y el abdomen responde con distensión y empeora con el miedo. Y en el tratado de materia médico homeopática tenemos que el miedo pues sale del estómago. Y bueno, aquí tenemos a nuestro testimonio, entonces le voy a ceder pues la palabra para que nos pueda hablar un poquito más de cómo se sintió. Hola, buen día. Yo fui el paciente de experimentación sano. Eh, Como mencionaba al principio de la primera semana, eh, aumentó mi apetito, pero pensé era porque estaba consumiendo más agua. A fin de cuentas, el medicamento obliga a que lo hagas más, cosa que yo casi no hago. Y solí, pues ya me había pedido una orden o había sido una cierta cantidad de comida y me he dado cuenta de que en plena comida acababa esa sensación de hambre, porque ya tenía la comida servida, pues ya me la terminaba acabando. Entonces llegó un momento en que me acostumbré a comer más, pero ciertamente si me hubiera disciplinado un poquito más, que fue lo que como que intentaba hacer, eh, tal vez un bocado de comida a la era suficiente para sentirme saciada. Pero después a la hora volvía a esa necesidad de comer. A veces lo podía ignorar porque tenía cosas que hacer y desaparecía esa sensación, pero otra vez volvía. Entonces, si realmente me disciplinaba un poquito más, por decirlo así, podía ignorar esas sensaciones de hambre intermitentes y ya dejarlo de lado, pero como al principio no entendía qué estaba pasando, pues sí, comía bastante. Sí, sentí que el estómago como que se me inflamó, se me distendió. Y Y lo que sí, a pesar de que sentir esta sensación de pesadez en el estómago, eh, bueno, tenía bastante energía y no terminaba tan agotada, o sea, aunque me consumiera alimentos de gran aporte calórico o de importancia alimenticia, pues terminaba el día muy cansada. Entonces no escuchaba ni mis alarmas y pues ya después de esa semana, sí incluso despertaba antes, o sea, ni siquiera yo entendía por qué, o sea, hasta pensé que había olvidado algo a lo largo del día porque me sentía bien. Eh, ya para la segunda semana, este, me puse un poquito más irritable. Normalmente en las discusiones no suelo contestar, suelo dejar que la gente exponga lo que tiene que decir y responda después, pero esta vez estaba muy receptiva, estaba muy reactiva y sí se dieron cuenta en mi familia. Pero no fue como una pelea colérica, así nada más, sin alguna razón, o sea, estuvo argumentada, pero esta vez me di prioridad a mí, por decirlo así. Eh, Igual el aumento de apetito creo que fue siempre constante y la energía también se mantuvo bastante, rendía un poquito más. Lo que sí es que a veces para iniciar alguna tarea me daba flojera. O sea, normalmente no suelo pensar en lo que voy a hacer, simplemente lo hago y se acabó. Pero para iniciar a hacer las cosas, aunque esté frente a la computadora o esté en el trabajo, porque también estoy en la computadora del trabajo, eh, como que la pensaba para iniciar. Entonces, si no antes lo iniciaba inmediatamente, esta vez me tardaba como 5 o 10 minutos. Así como que me gustaba postergarlo. Sobre todo lo que no me gustaba hacer, como que me gustaba postergarlo. Pues me ponía a hacer otras cosas, pero lo que no me gustaba, empezaba a posponerlo y a posponerlo. Fue como que lo que más me acuerdo de la segunda semana. En la tercera semana, y ya no hubo más problemas familiares en ese aspecto, pero sí empecé a soñar cosas extrañas y me di cuenta que lo que soñaba era lo que veía en el día. Si veía que un paciente se quejaba de algo, lo soñaba, pero de una manera un poco, no sé, si llamarlo alucinante o incluso sin que el sueño tuviese alguna especie de lógica. No sé, como si fuese una especie de pintura psicodélica, por decirlo así. Pero igual, a pesar de tener estos sueños, seguía descansando. Incluso aunque no descansara, la energía seguía constante. Entonces, pues, no siento que me haya afectado tanto en ese aspecto. Igual, pero esta vez tenía igual la sensación de querer comer bastante, pero esta vez deseaba más lo dulce. Yo soy una persona que le gusta bastante la comida condimentada, picante, y de pronto era la sensación de querer ya ni siquiera, ya no eliminar tanto el picante, pero sí desear más el pan, eh, los dulces de leche, cosa que antes no recurría tanto a ellos.
Después empezaron los dolores de cabeza y yo lo asocié precisamente a los sueños raros que tenía, que yo sentía que no me dejaban descansar y siempre empezaron como si fuese una especie de migraña del lado derecho, pero hasta ahí quedaba, duraban aproximadamente media hora y poquito a poco se fueron haciendo un poquito más intensos. Y ya para la cuarta semana permanecían las alucinaciones, las pesadillas. Igual tenía como que lidiar con esto de estar controlando lo que comía, o como que darme cuenta que si ignoraba esa sensación de hambre intermitente, tenía que ser más disciplinada y realmente ignorarlo. El deseo por eso se aumentó mucho más. Eh, lo que sí me di cuenta es que también dentro de las evacuaciones se volvieron mucho más frecuentes. O sea, antes no era lo normal, pero estas como se volvieron más. Tenía esa necesidad de ir al baño, aparte, aunque no tuviera esa necesidad urgente, sentía que siempre había como que ir. No sé cómo describirlo, pero como si siempre tuviera algo en el estómago. Igual los dolores de cabeza siguieron del lado derecho y me di cuenta que la luz me empezó a irritar. O sea, yo normalmente estudio o lo que sea que tenga que hacer en la computadora, era con la luz alta y no había problema, pero esta vez tuve que bajar y bajar la intensidad, e incluso la lámpara que tengo de mesa la tuve que dejar de usar porque sí me ponía de malas. La música de la gente me ponía de malas, y el vecino trabajaba me ponía de malas, o sea, no podía poner atención. Antes, a tres o cuatro cosas a la vez, que si tengo la música, que si tengo, alguien me está hablando, podría seguir trabajando y esta vez sí lo hacía, pero me empezaba a enojar, me empezaba a irritar y me di cuenta que se me atrasó el periodo menstrual. Se supone que la última vez fue aproximadamente el 30 de octubre. eh, Se supone que me tocaba otra vez el 30 de noviembre. O sea, no hay mucho atraso, pero empezó como a mediados de diciembre. Entonces sí, eso fue como que algo de lo que considero fue importante. Y me volví más sensible al frío. O sea, pasaba una ráfaga de viento y me empezaba a doler el estómago. Y mi estómago, aparte de que respondía con cólicos, se distendía. Entonces, ese sería mi testimonio respecto a la experimentación con el medicamento que me dieron. Muy bien, muchas gracias. Tenemos pues una conclusión y es más que nada pues que este medicamento pues se administró con el fin de observar las reacciones y evolución del paciente a lo largo de un mes y logramos observar que la aparición de síntomas nuevos que no presentaba con anterioridad, los síntomas se fueron acentuando con el paso de los días, fue más sensible a los síntomas mentales y del sistema digestivo, aunque pues se le dio un nivel, pues una dosis a nivel orgánico y se sospecha que el método Plus intensificó sus efectos. Y bueno, como conclusiones tenemos que, bueno, la experimentación para pura homeopática es un método fundamental en las prácticas homeopáticas y su principal objetivo es identificar los síntomas que una sustancia particular puede provocar en personas sanas, lo cual pues forma parte de la base para que su uso terapéutico en personas enfermas pues sea un poco más puntual y este proceso busca establecer un perfil completo del remedio abarcando efectos físicos, emocionales y mentales lo que permite a los homeópatas seleccionar de manera precisa el tratamiento más adecuado para cada paciente basando a la totalidad de sus síntomas. Y es una práctica que pues va a ayudar a la individualización del tratamiento y caracteriza distintiva de la homeopatía. Y bueno, hasta aquí terminamos nuestro caso clínico y gracias por su atención.